Querida familia Shalomita, buenos días a todos y a todas. Este domingo es un día más para poder adorar al Señor, así que espero que hayan amanecido energéticamente, con todas las ganas del mundo, porque hay una razón por la cual seguir contentos, seguir adelante. Sabemos que estos meses han sido un poco difíciles para nuestras familias, sin embargo, eso no nos impide que sigamos siendo iglesia, no nos impide que sigamos reuniéndonos virtualmente, adorando al Señor desde nuestras casas como comunidad shalomita. Así que el día de hoy, nuestros jóvenes y nuestros adolescentes hemos preparado este culto especial para nuestra querida comunidad. Dispongamos nuestros corazones para aprender, dispongamos nuestra alma para seguir confiando en Dios, tener esta fe que nos mueve a crear un mundo mejor. Sin más que decir, acompáñenos, pónganse cómodos y espero que tengan un domingo muy alegre y bendecido. Jesucristo, Dios de bondad, su es historia hoy con su pueblo. Si se vive en la muerte, su es fuerza y luz contra el miedo. Aleluya, 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 aleluya. Su palabra es construcción, es fuente de acción, es proceso, y su amor es comunidad, es la decisión por el reino. Aleluya, 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 aleluya. Suaves blancas, claras altas, visten el amanecer. Pájaros, flores del campo, Dios a todos cuida bien. A cada día basta su afán, siempre habrá estrellas para mí, y noche, sol y lluvia también. Dios cuida de mí. Tus miradas
miradas y mis manos, nuestra voz se hace canción. Son cosas maravillosas, son regalo de Dios. A cada día basta su afán, siempre habrá estrellas para mí, y noche, sol y lluvia también, Dios cuida de mí. Tengo luz y tengo vida, tengo con quien compartir. Nada puedo yo comprarme que me haga más feliz. A cada día basta su afán, siempre habrá estrellas para mí, y noche, sol y lluvia también, Dios cuida de mí. A cada día basta su afán, siempre habrá estrellas para mí, y noche, sol y lluvia también, Dios cuida de mí. Respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente, líbrame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. ¿Hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? De algo pueden estar seguros, el Señor ha separado para sí a los justos, el Señor me responderá cuando los llame. No pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? Haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Amén. Soñamos con un mundo de justicia, soñamos con un mundo de amor, soñamos con un mundo sin violencia, soñamos con un mundo sin rencor. Soñamos que en Jesús somos hermanos, soñamos que luchamos con valor, soñamos que está viva la esperanza, soñamos que no existe el dolor. Soñamos, soñamos, porque hay que soñar. Soñamos un mundo de libertad. Soñamos, soñamos con pueblos hermanos, donde tu reino se haga realidad. Soñamos con un mundo de justicia, soñamos con un mundo de amor, soñamos con un mundo sin violencia, soñamos con un mundo sin rencor, soñamos que en Jesús somos hermanos,
soñamos que luchamos con valor. Soñamos que está viva la esperanza. Soñamos que no existe el dolor. Soñamos, soñamos, porque hay que soñar. Soñamos un mundo de libertad. Soñamos, soñamos con pueblos hermanos, donde tu reino se haga realidad. Oremos. Muchas veces, buen Dios, sentimos que andamos en el desierto, sin un rumbo claro, sin un horizonte hacia el cual caminar con esperanza. Nuestras fuerzas son pocas, sentimos el vacío de la soledad y cargamos con el peso de tantas injusticias. Encuéntranos en medio de nuestros desiertos, escucha los clamores que se expresan en gritos y en silencios. Acércate a la retama bajo la cual intentamos resguardarnos, y háblanos con palabras que renueven la fe y la confianza. Danos del agua que calma toda sed. Renuévanos las fuerzas. Ayúdanos a seguir andando. Sácanos de todos los desiertos que amenazan la vida. Este tiempo que nos toca atravesar pone en evidencia las inequidades, la intolerancia, los odios, los desencuentros entre las personas, entre quienes hemos sido creados, creadas y creades con amor para ser reflejos de tu luz en medio de las oscuridades del mundo. Ayúdanos a brillar con más intensidad en el lugar en que estemos, que podamos hacer lo posible y lo imposible para que la casa grande que habitamos sea una casa mejor, más limpia, más amplia, más justa, más inclusiva luego de esta pandemia, que no nos conformemos con volver a una normalidad que no guardaba relación con tu voluntad. Por el contrario, que podamos asumir el compromiso de construir algo nuevo y más cercano a tu corazón. Gracias por las estrellas del cielo. Viéndolas y descubriendo que no hay modo de contarlas, descansamos en tu grandeza. Intentamos disipar nuestras tristezas, aprendiendo a cantar aún en medio de todas nuestras luchas y cansancios. No permitas que nuestros ojos se cierren a verte presente en el sendero del cotidiano vivir, que podamos descubrirte en la inmensidad de lo creado y también en los pequeños gestos de afecto, de entrega, de solidaridad, que ya van anticipando la cercanía de tu reino de amor. Abrázanos en tu gracia, envuélvenos en tu mirada cálida, recuérdanos que jamás andaremos en soledad la vida y anímanos a servirte con fidelidad cada día. Por Jesús, Maestro y amigo, te lo pedimos. Amén. Clama a mí, dice el Señor, y te responderé y te enseñaré cosas grandes que han estado ocultas, si solo clamas a mí. Oh mi Dios, a ti clamo, con el corazón humillado, esperando me escuches y respondas mi oración. Clama a ti, dice el Señor, y te responderé y te enseñaré cosas grandes que han estado ocultas, si solo clamas a mí. Con el corazón
Como la vaca ya había terminado de deshiervar los alrededores de la quebrada, con su hambre lenta y pausada, ahora nos tocaba a nosotros. Después de la escuela, venía entonces la visita furtiva al refrigerador de la cocina, dejando las tareas en suspenso. Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que viniste. Estamos contando una historia antes de dormir. El cuento se llama Una vaca querida. Esta habla sobre una vaca y sus dueños y cómo la cuidan y cómo la quieren. Y ya estábamos a punto de terminar. ¿Quieres seguir escuchándola? Está bien bonito el cuento. Pero ya que terminamos el cuento nos vamos a dormir, porque ya es hora de dormir. Hay que descansar. Todo el día estuvimos jugando y corriendo y jugando otra vez y estando con mamá y con papá y con mi hermana y con mi hermano. Sí, entonces tenemos que descansar, pero vamos a terminar la historia. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Para salir en carrera con una zanahoria o algún manojito de cualquier cosa en mano, a visitar a la vaca Lisbeth, tan de todos nosotros por estos predios. Ella se adaptaba a sus... ¡Oh! Ya empezó a llover. Bueno, es solo lluvia. Es solo agua. Sí, agua que cae de arriba para abajo. Pero bueno, solo es agua. Sí. No estés nervioso. Tú tampoco. Ok. Sigamos leyendo. Ella... sí, ahí me quedé, ¿verdad? Ella se adaptaba a sus... ¡Oh! ¿Oyeron ese trueno? ¡Oh! Eso sí me da miedo. Ay, ¡Oh! ¡Oh! Se fue la luz. Se fue la luz. ¡Oh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lamparita. Es de seguridad para cuando se va la luz. Pero... no debo de tener miedo. Eso dice mi mamá y mi papá. Que no debo de tener miedo. Pero... mejor ya me voy a dormir. Bueno, tengo que ir a darle las buenas noches a mis papás. Bueno, ya me voy. Y ya regreso a dormir. Y bueno, nos vemos luego. ¿Vale? Hola niñas y niños de Shalom, me da mucho gusto saludarles. ¿Saben? Así como Toñito le daba miedo la lluvia, los truenos y las tormentas tremendas, a mí también, cuando yo era pequeña y que se alumbraba toda mi recámara, salía corriendo a buscar a mi mamá o a mi papá y me metí entre sus brazos. Solo ahí me sentía protegida. Gracias Dios porque tú eres nuestra paz. El rey David confiaba mucho en Dios y nos enseña a confiar. En su oración por la noche, él podía acostarse y dormir confiado. Dice el Salmo 4, número 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Dios, me haces vivir confiada. Y también en la Biblia encontramos una historia muy hermosa, donde también Jesús, muy cansado, se acostó a dormir confiado en que su Padre estaba cuidando de él. Sin embargo, sus discípulos estaban muy asustados. Ellos interrogaron a Jesús, pero Jesús también les hizo unas preguntas. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Marcos 4. Dice de la siguiente manera: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado del mar. Él había estado enseñando a toda la gente, a mucha gente. Y entonces, tomando la barca, les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar. Y sus discípulos le obedecieron y tomaron las cosas que tenían y empezaron a navegar.
Recordemos que los discípulos de Jesús de aquellos tiempos eran buenos conocedores del mar. Sin embargo, vamos a ver qué pasó. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba y la barca. Y había también otras barcas cerca de ellos. Pero se levantó una gran tempestad y viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. ¿Se pueden imaginar esa barca llena de agua y Jesús ahí durmiendo en la popa, descansando, confiado en que su Padre Celestial lo estaba cuidando? Tenía el control de todo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron los discípulos y le dijeron: Maestro, ¿que no tienes cuidado que perecemos? Perecer es como perder la vida. Aunque eran grandes pescadores, ellos no podían calmar esa tormenta, no podían ni siquiera sostener la barca. Entonces recordaron que Jesús estaba con ellos, y entonces lo despertaron. Y levantándose entonces Jesús reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Se hizo una paz, una tranquilidad que solamente Jesús nos puede dar, que solamente Dios nos puede dar. Un sereno, una tranquilidad muy hermosa. Entonces Jesús les hizo las siguientes preguntas. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estás asustados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Él les había enseñado muchas cosas y les había enseñado que no tuvieran miedo, que Él iba a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Entonces ellos pues tuvieron miedo, pero Jesús les dijo: yo estoy aquí, siempre estaré con vosotros, no tengan miedo. Entonces ellos temieron con gran temor, se sorprendieron de ver aquella calma, aquella paz que se hizo en el mar y que solo Jesús da. Y se dijo el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Este es Jesús. Este es nuestro Dios. El mismo Dios que te cuida por las noches, que te cuida por el día, que te cuida en todas las actividades que tú haces. Tú debes estar confiado. Él está siempre contigo. Y me gustaría terminar pidiéndote algo. Que en una hojita, a través de un dibujo o a través de un escrito, tú me digas para ti quién es Jesús. ¿Quién es Dios para ti? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ay. Mi mamá me dijo que leyera este salmo, porque este salmo me dice que Dios está conmigo y que Dios me va a cuidar y me va a dar paz, y así podré descansar para que mañana pueda estar feliz jugando otra vez y haciendo todo lo que me gusta. Y pues ya regresó la luz, ya no me da miedo, pero también si se va, pues tampoco me va a dar miedo. Así que otra vez, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Buenas noches, que descansen. En paz me acostaré y asimismo dormiré.
dormiré, pues solo tú, Jesús, me haces dormir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, pues solo tú, Jesús, me haces dormir confiado en paz. Dulces sueños, dulces sueños, dulces sueños, dulces sueños. En paz me acostaré y asimismo dormiré, pues solo tú, Jesús, me haces dormir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, pues solo tú, Jesús, me haces dormir confiado en paz. Dulces sueños, dulces sueños, dulces sueños, dulces sueños, dulces sueños, dulces sueños, dulces En paz me acostaré y asimismo dormiré, pues solo tú, Jesús, me haces dormir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, pues solo tú, Jesús, me haces dormir confiado en paz. Hermanos y hermanas, muy buenos días. De nuevo saludándonos, abrazándonos a la distancia, celebrando la vida en comunidad. Hoy meditaremos en el Salmo 4, un salmo precioso. Y podemos afirmar que celebramos la vida en comunidad y dormir en paz es vivir confiados en Dios. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiada. ¿Quién no recuerda o cuántos no recordamos este hermoso verso que aprendimos desde niños? Enseñado quizás por nuestros padres o madres, nuestros abuelos, nuestras abuelas, los maestros o maestras de la iglesia, que nos hacían orarlo antes de dormir y darnos las buenas noches. Y sí, este verso hermoso y profundo es considerado una de las oraciones, o diríamos, una de las canciones de cuna más hermosas que encontramos en la poesía, en los salmos del Antiguo Testamento, porque es un himno de paz, es un himno de confianza en Dios. Y hermanos y hermanas, creemos en el Dios que cuida nuestros sueños. Pero hoy, ya pasados los años, ¿lo diríamos con la misma convicción? ¿Con la misma resonancia en nuestros corazones? Yo les pregunto, ¿cómo dormimos anoche? ¿Cómo hemos dormido los últimos 4 meses, o casi 4 meses que inició el confinamiento por la pandemia? ¿Cómo hemos dormido los últimos años ya en nuestra vida de jóvenes o adultos? Y no es para avergonzarlos si no hemos dormido bien. Habrá muchas razones, sino que podamos redescubrir cuál es la clave de acostarse en paz. Y con esto, reconocer que Dios es el mismo de cuando éramos niños y niñas. Hoy Dios cuida nuestros sueños, nuestro sueño, porque es posible acostarse en paz y dormir en medio de tantas preguntas, incertidumbres y desesperanzas, si vivimos confiados en Dios. No un día, sino todos los días, los buenos, los mejores, los no tan buenos, algunos malos.
Y como expresaba el Salmo 3, que se meditaba el domingo anterior, y decía algo parecido: yo me acuesto, me duermo y me vuelvo a despertar porque el Señor me sostiene. Y nos deja ver que no es una cuestión de día y de noche en un sentido cronológico, sino de la práctica de una fe en Dios y de una actitud ante la vida, que en Dios es posible superar todos los obstáculos. Y justo es el mensaje de los salmos de confianza que hoy continuamos en el Salmo 4. Y primeramente quiero reiterar que los salmos, ciertamente una poesía hermosa, de extrema belleza, llena de símbolos e imágenes, ante todo son oraciones y expresiones de una espiritualidad cargada de emociones, de sentimientos, pero una espiritualidad donde se expresa la fe de un pueblo que responde a la revelación y al llamado de Dios. Los salmos entonces son oraciones, son cantos, pero son historias de vida y de salvación. Cada salmo es un testimonio nacido precisamente de la experiencia de la vida cotidiana, que creyó y caminó con el Dios de la promesa. Y como legado hoy, para nutrir también la fe en Cristo y el caminar del nuevo pueblo de Dios, que es su iglesia, que somos su iglesia. Y el Salmo 3 podemos ver que es un salmo de la mañana, un salmo matutino, pues describe parte de su día, se va a dormir y luego describe su mañana. Y el Salmo 4, que hoy meditamos, es un salmo vespertino que describe su situación por el día y luego se va a dormir. Y si algo podemos afirmar en el Salmo 4 es que predominan más las expresiones de confianza en Dios. Por esto se considera plenamente una oración de confianza, de petición en plena confianza en Dios. El salmista, y si es David, según lo vemos, se encuentra en la misma situación del Salmo 3, en un peligro inminente de huida y de persecución. Pero el salmista pregunta, primeramente, que está ante falsas acusaciones. ¿Hasta cuándo ultrajaréis mi honor? ¿Aman la falsedad y buscan el engaño? El que ora, el salmista, se ve que es un hombre sencillo y humilde, espiritual. Si yo abundara en trigo y en vino, y se está enfrentando a hombres poderosos y les llama ustedes los hijos de los hombres, refleja también que ya ha tenido una experiencia de salvación en Dios, de salvación. Tú que en el aprieto me diste anchura y libertad. El Señor hizo milagros en mi favor. Y esta experiencia de Dios forma parte de la situación de este salmista que tiene memoria, que es fundamental para la oración de los salmos y para la nuestra hoy, y especialmente en los momentos de oscuridad y de peligro. Entonces, para dormir en paz, fíjense hermanos y hermanas, para poder acostarnos y dormir en paz, hay que vivir confiados en Dios. ¿Y quién es el Dios para el salmista? En primer lugar, él puede decir, vivo confiado, porque Dios es mi defensor. Y la oración inicia con una declaración de confianza, porque Dios se ha mostrado ya como el defensor del que ora y porque espera que salga de nuevo en su ayuda. El salmista no necesita pedir más, porque sabe que Dios le escucha, porque su Dios es misericordioso y saldrá delante de esta prueba, como ya lo ha hecho antes. En medio del peligro, ¿y qué es el peligro en este salmo? El peligro es la propia angustia, la estrechez, el estar atrapado y perseguido. Pero se opone y dice, pero también hay salvación. La liberación de mi espíritu, la anchura, me haces andar en las alturas, el camino despejado, la luz al final del túnel, hay vida. Definitivamente, el salmista tiene fe y por esto hay confianza plena. El salmista en medio de un peligro inminente, físico también, no nada más espiritual, tiene fe en su Dios,
y por eso exclama lo que acabamos de decir. Y creo, hermanos y hermanas, que para poder expresarlo con tanta profundidad y tanta espiritualidad, es muy importante renovar nuestro sentido de la fe. Y la fe no es dar por cierto algunos hechos racionalmente. La fe es vivir con la confianza en Dios. Yo le digo a Dios, tengo fe en ti, mi Dios. Y no, Dios, tengo fe en que tú lo harás. Tener fe significa, paralelamente, vivir la confianza en Dios. Pero también la confianza es tener fidelidad y firmeza. Fidelidad y firmeza. Pues quien confía en Dios tiene un sólido fundamento bajo sus pies. Nuestra casa y nuestro espíritu está fundado sobre la roca. Pero al mismo tiempo, la confianza en Dios es el sostén para experimentar la gracia de Dios en medio de estos tiempos en el que hay mucha vulnerabilidad que nos hacen sentir a veces en un vacío sin fin. Y Henry Nouwen nos dice algo muy hermoso sobre la confianza. La confianza es la base de la vida. Ningún ser humano puede vivir sin confianza. Los trapecistas nos ofrecen una hermosa figura sobre la confianza. Tienen que confiar en los que los van a sostener. Pueden dar los saltos más espectaculares, dobles, triples o cuádruples, pero los que finalmente hacen espectacular la actuación son los que los sostienen, que están allí para recibirlos, para agarrarlos en el lugar exacto y en el momento exacto. Y hay mucho de vuelo en nuestras vidas. Es maravilloso volar en el aire, libres como las aves. Pero cuando Dios no está allí para sostenernos, todo nuestro vuelo termina en la nada. Tengamos confianza, termina Nouwen diciéndonos, Dios es el gran sostenedor. Amén. Vivir confiado. En un segundo punto para el salmista es creer que Dios transforma el corazón. Y podemos ver los versos 3 al 5. Algo muy interesante, porque en medio del conflicto, confiado en Dios, ora por sus distractores, ora por sus enemigos y se atreve en esta oración a interpelarlos, como si lo estuviera al frente y lo estuvieran escuchando. Por una parte, ¿qué han hecho los enemigos con el salmista? Han ultrajado su honor, han amado la falsedad, han inventado muchas cosas y buscan el engaño para atraparlo. Pero también les dice a ellos que Dios hizo milagros en su favor y que Dios escuchará de nuevo, lo salvará de ese peligro. Siento que es como decirles a los enemigos o cuando nos sentimos acechados, ¿saben qué? Dios está de mi parte. Sí, pero a la vez cree y confía en la gracia y misericordia de Dios. Porque qué lindo, hermanos y hermanas. Él ofrece una posibilidad de que Dios transforma y puede transformar el corazón más endurecido. Si Dios me ha salvado a mí, también hay esperanza de redención para ustedes, para todos. Reconozcan a Dios que hace milagros en favor de los justos. Vivan en el temor de Dios. Mediten en sus camas. Escuchen a Dios. Entren de nuevo en comunión con Dios y con el prójimo. Hagan sacrificios de justicia. Confíen en Dios. Es un llamado a la conciencia y a la gracia redentora de Dios. Qué hermoso poder orar así por los que nos hacen mal o por los enemigos. Pero ¿quiénes son mis enemigos? El salmista lo sabe muy bien, pero yo sé que no es fácil identificarlos. ¿Quiénes son los oponentes a Dios? Yo diría, para mí mis enemigos serían los que se oponen al proyecto de Dios. Son los que se apropian de manera egoísta e injusta de los débiles, de los que sin temor alguno acaban con la vida, como si fueran trapos desechables, y más bien que aprovechando la necesidad ajena, cooptan vida de tantos inocentes para atraparlos en sus redes de engaño y de mentira. La lista es muy larga. Podemos confiar
en que la gracia salvadora de Dios transforme el corazón de piedra en un corazón de carne, de personas, pero también de familias, de ciudades, de países, de pueblos enteros, de sistemas, de gobiernos. Pero todo es por gracia, porque esta gracia de Dios supera los límites de mi propia comprensión humana o mi entendimiento humano. O diría, o no creo que este corazón puede ser transformado. Y que si oramos porque la justicia de Dios impere en nuestro mundo, nos toca a los hijos y a las hijas de Dios a trabajar para impactar con este amor que nos impele a vivir y a defender las causas que se oponen al Dios justo y misericordioso. Dios transforma el corazón. Pero el salmista también vive confiado porque es capaz de discernir y de animar a otros. Dios anima la fe. Versículo 6. Y ahora el salmista ora por aquellos que han dejado de confiar en el Señor cuando las cosas se han puesto difíciles. No son sus enemigos. Y yo pienso, ¿serían sus hermanos y sus hermanas de Israel? ¿Serían sus familiares? ¿Serían sus amigos desanimados que pasan por una fe frágil y debilitada y dudan? Por eso dicen, ¿quién nos hará ver la dicha si la luz de tu rostro ha huido de nosotros? Saben que la vida plena viene de Dios y los creyentes son iluminados por el rostro de Dios. La presencia de Dios ilumina, pero han perdido la esperanza y piensan que Dios se ha alejado y ha huido. Hermanos y hermanas, aquellos que no son capaces de caminar con la luz de la fe y no soportar la noche oscura, han perdido el gozo de su salvación. Y de estos corazones salen lamentos, no súplicas, pues no piden, sino solamente se están quejando. Han perdido la capacidad de ver con claridad y la niebla de su desánimo les impide ver las señales de la presencia, de la protección y cuidado de Dios. Y a estos, el salmista, con todo en su contra, pide a Dios que haga brillar su rostro en ellos, en los desanimados en la fe. Y yo descubro que hay un sentido profundo de comunidad en esta oración, porque desde su soledad sabe que hay promesa de libertad en el Dios que acompaña y que ha acompañado a su pueblo. En el corazón del salmista están sus amigos, sus hermanos, sus parientes, y quizás muchos que le enseñaron a amar y confiar en Dios cuando era un niño. Y por eso eleva su plegaria al Señor. Hermano y hermana, Dios anime tu fe. Dios anime nuestra fe. Si es que nos sentimos lejanos, apartados o sin fuerza para creer con toda confianza, Dios está contigo. No tengas duda. Dios no se ha apartado de ti. Pero también algo muy hermoso. Dios está con nosotros, su iglesia, su comunidad. Y más bendición todavía, somos el fruto de las oraciones de la familia de la fe. Somos el fruto de las oraciones quizás de nuestros padres y madres, abuelos y abuelas, del ruego amoroso de tantos hermanos y hermanas que desde su fe sostienen y bendicen la vida, aún en medio de nuestras propias dudas o cuestionamientos hacia Dios. Entonces, cuando oremos, cuidemos que no sean quejas de lo que no hemos podido tener o no hemos podido alcanzar, o porque todo está mal, porque creemos que quizá Dios ha escondido su rostro de mí. No, hermano y hermana, mejor afirmemos que aún en mi debilidad y que cuando soy débil, soy fuerte, porque soy lo que soy por la gracia de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. Y esto también se vive
en la comunidad de la fe. Pero también el salmista vive confiado y puede decir: Dios es mi alegría y mi paz. Dios es mi alegría y mi paz. El salmista opone a esta actitud de los desanimados a la realidad y la acción de Dios y su propia confianza. Dios es el que alegra el corazón, sin necesidad de los bienes materiales que causan la alegría de los hombres. Y sabemos que en el contexto del Antiguo Testamento, la abundancia de bienes materiales, o el bienestar, diríamos, económico o de nutrición, el trigo y el vino, eran signo de la bendición de Dios y de su fidelidad a Él. Y por esto el salmista disfruta de la alegría, de la bendición de Dios, por encima de todas las circunstancias. Aunque la higuera esté seca y no dé fruto, sé que el Señor proveerá. Recordamos este hermoso pasaje del profeta Habacuc: aunque no haya nada en las despensas, el Señor proveerá con abundancia el pan de cada día. Si Dios me ha salvado y Dios ha provisto de situaciones extremas, esta experiencia de salvación infunde en él una alegría indestructible, hablando humanamente. Y él dice: soy completamente bienaventurado en medio de mi angustia, en medio del peligro, porque Dios ha provisto para mi corazón, como ha provisto para mi cuerpo y para mi espíritu. Y es por esta confianza del salmista que expresa que en Dios está seguro, que en Dios tiene paz y que en Dios puede dormir tranquilo y que Él tendrá un sueño tranquilo. Puede dormir en cuanto se acuesta porque no está preocupado a pesar de su situación. No es que sea inconsciente o irresponsable, sino que sabe que está en manos de Dios. Entonces, dormir en paz no significa solo dormir tranquilo. La paz conlleva el don de la salvación en Dios, de la bienaventuranza, de la gracia de Dios, el don de la comunión con Dios, la plenitud de la vida en Dios y la vida en abundancia. La seguridad está solo en Dios. Solo Dios es el que hace vivir y dormir tranquilo, en paz. El salmista duerme en el shalom de Dios porque vive en el shalom de Dios. Amados hermanos y hermanas, que en esta larga noche que pasamos como humanidad, como país, como familias, como iglesias, creemos y confiamos que no habrá nada que nos aparte del amor de Dios, porque podemos vivir confiados, porque Él es nuestro defensor. Podemos vivir confiados porque creemos que Dios transformará el corazón de los que hacen el mal. Podemos vivir confiados porque es el que anima tu fe, hermano, hermana, nuestra fe. Y podemos vivir confiados porque Dios es nuestra alegría y es nuestra paz. Es el tiempo de proclamar a vivir confiados, a que vivir confiados es la clave para poder llegar al final del día. Y yo diría, para poder terminar la vida y así orar: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiada. Que Dios cuide nuestro sueño y que Dios cuide nuestros sueños, amada Shalom, y que también por nuestra oración y obras de misericordia, Dios permita que podamos conciliar el sueño de todas las personas que hoy pasan por la noche oscura. Amén. En tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz.
En tiempos de prueba nos vence el dolor, se agotan las fuerzas y oramos a Dios. Danos tu ternura, acércate más, Espíritu Santo, tú nos das la paz. Agradezco mucho la invitación de Bautistas por la Paz para participar en el programa Más allá de las barreras, el pueblo se mueve. Es importante que en estas situaciones tan difíciles en que viven nuestros pueblos, el pueblo se mueva y nosotros los cristianos, los bautistas, nos movamos en solidaridad con el pueblo. Durante unos días vamos a tener varias conferencias discutiendo el tema de la voz profética. La voz profética y la espiritualidad, la voz profética y la liberación humana, la voz profética, la búsqueda por la paz, la voz profética y la formación de una teología de la migración, donde la equidad se respete y donde, como pensaban los profetas del Antiguo Testamento y pensaba Jesús, todos los seres humanos somos igualmente hijos e hijas de Dios. Y en este mundo que vivimos, tenemos que generar una vida cristiana profética en aras de la justicia y la paz. Porque tanto en los profetas, como al final en el Antiguo Testamento, y como al final en los evangelios, se auspicia, se pronuncia la esperanza de un mundo donde todos los seres humanos nos amemos en el nombre de Dios. Y mientras ese mundo todavía no exista, nosotros los cristianos tenemos que obedecer el mandato divino de estar presente en la defensa de los desamparados, de aquellos seres excluidos, minusvalorados. Tenemos que vivir realmente como expresiones de la gracia divina. Los espero. Se prepararán varias conferencias, algunas serán en grupos regionales, otras será más amplia para todo este pueblo que vive en la esperanza, de que a pesar de los pesares, de los dolores que estamos sufriendo, de las angustias, aún así, la gracia divina es la última palabra sobre nuestras vidas y nuestro mundo. Que Dios les bendiga. Y los espero en estas conferencias. Que Dios ilumine sus mentes y sus corazones. Amén. Hermanos y hermanas, hemos celebrado culto al Señor en comunidad. Y queremos que esta semana que inicia sea una semana de victoria, de esperanza, de paz en medio de todas las situaciones que vivimos. No dejemos de orar por nuestros hermanos y hermanas de Shalom, algunos que han sido intervenidos quirúrgicamente. Agradecemos por los que se están recuperando de COVID. Sigamos orando por todo el personal médico, enfermeras, los personales de los hospitales. Hay muchos amigos, familiares, todos los días nos llegan noticias también de otras partes, pastores, pastoras, sus familias, que están pasando por estos valles de sombra de enfermedad y muchos tristemente de muerte. Sigamos orando, sigamos conectados a través de los diferentes chats de Shalom. No dejemos de hacer fraternidad. Y en el nombre del Señor podemos hoy decirnos, hermanos y hermanas, nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y confiando en esto, depositamos la carga de este día y entramos con paz para esta noche. La noche es la cobija de tu paz, Dios, el ritmo de tu calma para toda la humanidad. La noche es el manto de tu benevolencia, Dios, el calor de tu manto protectora para todo el mundo. Acompáñanos
cuando durmamos y cuando despertemos, sé tú el regalo de un nuevo día. Vayamos en paz, vivamos confiados, durmamos tranquilos. Dios les acompañe, Jesucristo les tome de la mano y el Espíritu Santo sea siempre la cobija que les proteja. Amén. Y nadie quede afuera de su bendición, que a nadie le falte la gracia de Dios, y nadie quede afuera de su bendición, que a nadie le